Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM. Esta frecuencia en la que usted escucha con pluralidad, de eso es de lo que se trata la libertad de expresión, y esto aquí sucede, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo, en directo. Usted puede teclear, si está en su aparato o en su computadora o su celular, puede teclear abcradio.com.mx, tiene un link directo para escucharnos a través de las redes. Si usted sintoniza las 760 de AM, escuchará, por supuesto, a través de la radio, las frecuencias radiales, Voces del Periodista en esta sintonía. Y bueno, queridos amigos, también agradecemos ya que de manera diferida nos retransmiten en el grupo Radio Turquesa, que es la joya del sureste, en esa bellísima región del país, en Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. También gracias a grupo Radio Turquesa, ya lo comenté, a Radio La Nueva República, y por supuesto a las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, agradezco al ingeniero Víctor Melara García, al ingeniero Osiris, por su aplicación, su apoyo a través de ABC Radio para las frecuencias de radio, precisamente, perdón la redundancia, y agradezco a Jonathan Álvarez, quien desde la red precisamente nos enlaza con ustedes. Bueno, queridos amigos, vamos a tener un programa con el análisis del maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, don Rodolfo Sánchez Mena, y arrancaremos con la muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000. Usted lo conoce a cada uno de ellos, parte de la directiva del Club de Periodistas de México, del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Hay quien está abocado a diferentes áreas, saben ustedes de su amplia capacidad de análisis. Y bueno, vamos a arrancar con Ceci, querida Ceci, quien es, además de directora de redes, también es una defensora de derechos humanos, fundadora de SEA Informa, y bueno, pues por supuesto también nos va dando luz en lo que a veces callan las redes o hacen ruido las redes. Ceci, querida, perdón que te haga una pregunta. Subiste un Twitter recientemente sobre tu análisis, y ya para que tú te hayas detenido a mencionar algo precisamente sobre lo que tiene que ver con la defraudación fiscal. Tú mencionas aquí en un Twitter que hace Kenia López Rabadán, en la cual ella cuestiona que la consulta costó muchos millones, que salieron de los impuestos, de 520 millones, como ella dice como si México no tuviera otras prioridades, y por otra parte dice que los mexicanos no tienen sed de venganza, como si fuera venganza y no fuera justicia. Pero bueno, finalmente aquí tú comentas algo muy importante, y citas al Fobaproa, que también salió de nuestros impuestos y seguirá saliendo hasta el 2070. Y tú de una manera, pues comentas que solamente seguimos debiendo todavía 1 billón, o sea, 1 millón de millones, 62,447 millones, más los intereses que se acumulen. Por eso dice que no se ve, no se dice y no se oye. Entonces aquí no es de venganza, sino tú das una contestación pues realmente apabullante. Si tocamos este tema, y precisamente lo que tiene que ver directamente con estos personajes que ahorita se sorprenden de un costo, cuando es el impulso precisamente al músculo ciudadano, a la participación ciudadana, el que se debe o se debería de impulsar desde aquellos que dicen que nos representan. Y esto pues habla también de muchos temas que tienen que leerse, como también la defraudación fiscal. Adelante, Ceci, querida, te escuchamos con mucha atención.
Claro que sí, muchísimas gracias, querida Celeste, maestros. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Y es importante porque siempre, como las redes sociales, siempre nos hablan de varias aristas. Nos hablan de lo que piensa los que van escribiendo, los que están a favor, los que están en contra, y todos tienen una idea muy interesante. Resulta que hace algunos días hemos hablado de quién es quién en el servicio público. Y justamente ahorita que Celeste lo comenta, y si era parte de lo que íbamos a decir, es este personaje tan interesante, y efectivamente yo le contesto. ¿Por qué le contesto? Porque yo soy mucho de no decir nada a veces, para no hacer como el caldo gordo a alguien, así como decimos los mexicanos, ¿no? Resulta que esta señora Kenia López Rabadán es quien en el servicio público. Yo estuve presente como en uno de mis roles como defensora de derechos humanos, cuando ella estaba frente a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Esto estamos hablando hace 2 años, ¿no? Y ella ni siquiera levantaba la vista para ver a las víctimas. Es más, yo tengo videos en donde está hablando una víctima y ella está platicando con la persona de al lado, otra senadora, y en un total descaro, y esa insensibilidad de la que no puede uno ver más que solo se preocupan por lo que ellos dejaron de obtener. Y me refiero a ellos, la oposición, no hablando de ella personalmente, porque ella escribe en Twitter, Kenia López Rabadán, lo que dice, una consulta de más de 520 millones de pesos, que aparte es un ejercicio participativo de democracia y que es una parte que nosotros esperábamos para ir tomando decisiones y formando el país que queremos. Como lo dijo muy bien y claramente el maestro Silvón Monero el día lunes, a la primera consulta dentro de 2 millones, ahorita vamos en 7, y estoy segura que cuando se vean resultados la gente se va a unir, a pesar de lo que sea, a pesar de que si no hay casillas, que si el INE no hizo publicidad, lo que sean. Habla de 520 millones y efectivamente yo le dije, y hay una cuenta que ya Celeste, yo escribiendo esto de Fobaproa, aparece una cuenta que se llama @Fobaproa, y entonces les va diciendo cuánto va faltando diario de pagar. Diario. Es decir, nos hace falta 1.062.447 millones de pesos. Yo lo escribí con número y letra, porque de repente ver una cifra tan enorme, los que no somos así tan multimillonarios, pues no lo sabemos leer. Entonces sí es importante, ojalá que tengamos este tema, y hablamos de defraudación fiscal, y muy bien lo dijo Celeste, porque todos estos temas, porque ella dice, lo sacan de sus impuestos, pues el Fobaproa también lo están sacando de nuestros impuestos, y lo que se han robado, y lo que han metido a todos estos lugares, los Panama Papers, las islas por aquí, Suiza y todo, pues también salió de nuestros impuestos, nada más que ahorita a ellos ya se les olvidó, por eso lo comentaba yo, eso no se ve, no se dice, no se escribe, tampoco se dice fuerte, ¿no? Entonces hay que hablar que mucho de lo que fue la defraudación fiscal no solamente es lo que se robaron en los impuestos, sino son los impuestos que dejaron de pagar por muchas situaciones, como lo que hemos hablado del outsourcing, que fue un tema muy duro de pleito en estos días pasados entre Ricardo Monreal y Alejandro Encinas. Ustedes recuerden este tema. ¿Por qué? Porque están cambiando el outsourcing, que es una base para dejar de pagar. No es que sea malo en sí, es que abusaron de la figura y entonces dejaron de pagar impuestos, pero al dejar de pagar impuestos dieron un golpe muy duro al bolsillo del trabajador, porque entonces también dejaron de pagar pues su Infonavit, su IMSS, porque dividían los sueldos, los hacían una empresa con un IMSS pequeño para pagar pocos impuestos. Por lo tanto, la persona cuando se retire pues no va a tener un buen retiro, aunque hubiera ganado más dinero, porque lo gasta con un mínimo, con 2 mínimos, con 3 mínimos, y por lo tanto sus créditos de Infonavit también se ven afectados. Entonces, si alguien fallece, pues a lo mejor de repente dicen, ay, qué exagerada, porque cuando alguien es joven, nunca piensa en el retiro. Necesito llegar a una madurez para decir, ¿con cuánto me voy a retirar para que me mantenga, no sé, los siguientes años de mi vida, que ya no sea un trabajador? Y eso era lo que afectaba en ellos con el outsourcing. Vuelvo a repetir, no es
porque el outsourcing en sí hubiera sido malo, es porque lo usaban para eludir y para defraudar al fisco. Esto hizo que en este sexenio pues se hable de delitos y entonces uno dice, es que nos persiguen. No, espérate, la desigualdad social que se vive hoy en el país tiene que ver con estas figuras de defraudación, tiene que ver con dejar de pagar impuestos, tiene que ver el dinero que se roban, tiene que ver con los fogatoas, tiene que ver con las empresas que se han robado, con el amiguismo, con el compadrazgo, con el nepotismo. Y mientras no se reconozca, obviamente, también la corrupción, pero mientras no se reconozcan todas estas figuras, México no va a tener la justicia tan esperada. Hay una lectura que es muy recomendable y a lo mejor van a decir, ay, la contadora, sí, la fiscalista, no. ¿Cómo nos recomienda leer el Código Fiscal de la Federación, el artículo 108, el 109, en donde hablan de quiénes cometen delitos, por qué se cometen delitos? O nos vamos al 104 y cuáles son las penas, ¿no? Y hablando de sanciones para la defraudación fiscal o la defraudación fiscal equiparada, y cómo se llega de 3 meses a 9 años de cárcel por no pagar impuestos, o cuando estamos hablando, ustedes recordarán que un delito fiscal cuando ya son más de 3 o 4 personas y que defrauden al fisco por más de 7.804.230 pesos, y hablar de delincuencia organizada, de defraudación fiscal equiparada, de defraudación fiscal y estas sanciones previstas en estas acciones. Pero hoy, queridos amigos, ustedes pueden entrar al internet y decir Código Fiscal de la Federación, artículo 104, y te lo van a... Y yo sé que de repente es aburrido, pero puede ser aburrido, pero también puede ser muy aleccionador, y saber que hay quienes están cometiendo delito de defraudación fiscal, delito de evasión fiscal, y también, por supuesto, corrupción en el gobierno, robo al erario, y que, bueno, recordarle a todas las personas que hoy son oposición, que ellos con ojos cerrados nunca levantaron la voz, y hoy se quejan de 530 millones de pesos que no entraron o que se gastaron para una consulta nacional. Entonces, mucho ojo con eso y con todo lo que ellos ya se roban. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ceci Tapia, Ceci querida. Bueno, pues vamos a un corte, amigos. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, con los maestros don Enrique Pastor Cruz Carranza, don Rodolfo Sánchez Mena, y acabamos de escuchar a la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad Mil, quien además es fiscalista y también nos trae a la memoria temas fundamentales y en lo que se traduce la defraudación fiscal o la falta de amor a la patria con temas como el Fobaproa. Pero bueno, yo le pediría de favor al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, periodista, académico, directivo de nuestras instituciones y también, por supuesto, en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Un abrazo a todos. Y bueno, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, bien vemos que está lo del famoso golpe blando, un tema que usted toca, y se va dando por secciones, como con las mentiras o con la desinformación, con un enfoque totalmente, más bien un desenfoque de la realidad, ¿no? Como lo que nos comentaba Ceci Tapia, cuando se ve la hoja, la página, como dicen, la página, el ojo ajeno y no la vi en el propio, ¿no? Lo que ha sucedido. Y en este caso, pues no, aquí es apoyar a la democracia y este ejercicio que seguramente ya está sembrada, ya está la semilla y tendrá que seguirse fortaleciendo. Y por otra parte también, pues vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado medidas para evitar desabasto del gas LP, básicamente en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Pachuca, básicamente, ¿no? En este tenor incluso está dando algunas garantías de seguridad, tanto para quienes distribuyen el gas, pero para que ellos, según lo que están demandando, es que también piden poder abastecerse directamente en Pemex. Pero en fin, mientras tanto, lo que hizo el gobierno, y en mi punto de vista muy atinadamente, es
fortalecer esta seguridad de un tope al costo del gas, y mientras tanto pues ver lo que va a suceder con la cuestión de gas bienestar y todo esto mientras va caminando. Pero sin embargo aquí también hay unas lecturas, y sobre todo en el análisis muy profundo de usted, maestro, como un golpe energético contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, y vamos viendo quién es quién, a quién le interesa y qué cosas les interesan. Hacen esto en medio de una tercera ola de la pandemia, y bueno, pues esta respuesta que está dando el gobierno, que dio también el encargado de la Profeco, ¿no? Muy claramente el día de ayer, como una respuesta precisamente contra un huachicol del gas, ¿no? Entonces, maestro, ¿cuál es el análisis de usted en un amplio espectro, en tanto en los intereses pues que están totalmente indivisibles y que tenemos que tener muy claros todos? Lo escuchamos, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. ¿Cómo no, Celeste? Muy buenas tardes, compañeros, estimado público. Pues hoy de este tema de que no se alcanza a definir, el presidente no lo ve como paro, lo ve como una protesta de los gaseros, pero tiene otros trasfondos, Celeste, que es importante verlo y no pasar desapercibidos. Es decir, ¿de qué se trata lo que llaman ya un paro casero indefinido en todo el país, ¿sí? Que de momento ciertamente toca pues la zona metropolitana del Valle de México, las entidades que están en el centro del país, y se extiende hasta Veracruz este paro, que es muy importante porque lo que hacen es suspender el servicio de pipas para despachar a tanques estacionarios y dueños de camiones repartidores de cilindros. O sea, aquí se está siendo afectado no nada más quienes consumen el gas LP en cilindros, sino también la suspensión de pipas para los tanques estacionarios. Y bueno, pues el número maestro, perdón que le interrumpa, maestro querido, y esto también como parte de la tarea que nos toca hacer y que es parte de lo que comentó precisamente quien está al frente de la Profeco. Y esto lo digo en primera persona porque ese ejercicio lo hicimos el día de hoy, que fue solicitar a una gasera, a una empresa, el gas, que se surtiera el gas, y se surtió el gas. Entonces, aquí, porque básicamente se habla de un grupo de intermediarios en la parte de la distribución. No quiere decir que esto no pudiese tener un espectro más amplio, pero yo quisiera también subrayar esto, porque como ciudadana hicimos este ejercicio el día de hoy, tanto para quien en un espacio que se tienen tanques de cilindro como gas estacionario, y sí se nos surtió. Perdón, maestro querido, adelante. Efectivamente, Celeste, un grupo que encabeza Mexgas se deslinda de este paro, y a quienes señalan son a los llamados distribuidores independientes, ¿sí? Y que trabajan con grupos que se han ido apoderando del mercado, e inclusive organizaciones delictivas que operan en estos territorios de máximo interés, porque pues hasta el momento pues estaban obteniendo una utilidad de 4 pesos por kilo, y lo que se le redujo por la disposición del aparato gubernamental es a solo 11 pesos 52, que es el tope fijado por la autoridad, cuando lo estaban cobrando a 15.39 pesos el litro.
o sea que se están quedando con 50. Ahora pues perdieron casi 4 pesos y es por lo que están actuando. No obstante, habría que ver de cómo se desenvuelven estos movimientos, porque siempre están aparejados con grupos caceroleros, como se ha dado en otros países, sí, y que pues la demanda que tenemos de gas, tanto para el consumo doméstico, para cocinar, como para el uso del baño, en términos de la propia pandemia que estamos viviendo, pues entonces el tercer ciclo de la pandemia, esto tiende a complicarse. Ojalá y se pueda resolver de fondo, como lo está anunciando el presidente, que se van a tomar medidas el día de mañana y que se van a dar a conocer. Por el momento, la información con la que se cuenta, bueno, pues es un despliegue propagandístico muy amplio por parte de estos grupos paristas, ¿sí? Que salieron al grito de que no se vende, hoy no vendemos, ¿sí? Y con insultos al presidente. Ahí está una revista que publica a todo lo largo y a todo lo ancho el insulto al presidente. Si esto pues huele a gas, huele a desatar un conflicto, a provocarlo. ¿Cómo se puede provocar? Bueno, si el gobierno decidiera inclusive llevarlo al extremo y hacer la requisa, como lo han hecho otros gobiernos. Esto también podría verse y tiene que analizarse por parte del grupo de inteligencia del presidente para que vean que no está conectado a otro tipo de acciones que pudieran desencadenar, ¿sí?, lo que anunciamos, ¿sí?, que se prepara un golpe energético. Celeste, hay antecedentes de esto en el país, ¿sí?, varios antecedentes, algunos de fondo como en tiempos del presidente Ruiz Cortines, en donde los grupos alemanistas que estaban inconformes por el rumbo que estaba tomando un gobierno con la austeridad republicana, pues movilizaron un paro de abastecimiento de petróleo en esa época en Tamaulipas, encabezadas por el señor Robert Fleischmann, un personaje con mucho poder, de cuyos descendientes hoy son los dueños de la Coca-Cola y de la cual salió el presidente Vicente Fox. Estamos hablando de los grupos de poder, y grupos de poder que han actuado a lo largo de la historia del país. Entonces, sí, lo más remoto que tenemos en el siglo pasado, pues fue el asesinato del presidente Carranza por ponerle una cuota especial a las empresas petroleras, lo que desató el magnicidio y el arribo al poder de Álvaro Obregón, y que terminó también pues asesinado en la bombilla. Hay antecedentes de esto, Celeste. No se trata de un problema de pesos y centavos. Hay que analizar el contexto y la circunstancia que está viviendo el país, sobre todo cuando vemos cómo en Cuba hubo movilizaciones sociales, si bien auspiciadas y financiadas por los Estados Unidos, pues esto ha llevado a un cambio de orden geopolítico. En esos terrenos estamos, una demanda de cambio de orden, de suspensión de todo el embargo cuando México lo rompe y envía a Cuba el apoyo que se requiere, una ayuda humanitaria en materia de alimentos, en donde se está enviando también combustible y material para los hospitales cubanos. Sí, este es el ambiente en el que estamos moviéndonos, como en Francia, a la disposición del presidente Macron de hacer un nuevo retiro ante el avance de la pandemia,
pues la gente se rebela, sale a las calles y se desatan las protestas. Entonces hay un clima de irritación social, Celeste, que es a dónde me quiero dirigir, que no se provoque esa irritación social, ¿sí? Y que se genere espacios de violencia. Esto es el análisis cuidadoso de lo que se está dando tras de este paro que llaman nacional de corte indefinido y que podría llevar a ello, ¿sí? Y depende de la habilidad del gobierno para resolverlo. Ese es mi comentario, Celeste, por el momento. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, pues aquí vamos viendo bien los intereses de los grupos de poder. Hay un grupo de poder, que es el formal, es el gobierno, y hay un grupo fáctico, que ya sabemos que está conformado por grandes consorcios e intereses que no solamente operan en México, sino más allá de las fronteras. Entonces aquí quienes trabajan por calentar calles a base de sacar contexto de las cosas y también del que no se tenga el derecho de todos a gozar por igual de los recursos naturales de todos, pues ahí se va viendo el tamaño y la dimensión de los intereses. Vamos a un corte y regresamos, amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en su programa Voces del Periodista en frecuencias de libertad de expresión, como usted lo constata, porque hay pluralidad en estas frecuencias. Bueno, pues vamos a retornar con el análisis del maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, también directivo del club, representa al mismo y a nuestras instituciones, tanto la Fundación Antonio Sáenz de Miera que Italia, brazo académico y asistencial del club, como a la propia institución, al Club de Periodistas en el bellísimo estado de Campeche. También él es fundador y director de A Fuego Lento con la maestra Ezeta, Clarice Ezeta. Un abrazo a todos. Y por supuesto, queridos amigos, pues parte del jurado calificador y de la sección editorial de Voces del Periodista. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, precisamente pidiéndole su opinión, su análisis, ahora sí que de lo particular a lo general. Usted está en una zona donde todo esto es muy sensible, donde mucho de esto tiene su origen. Y yo nada más quisiera comentar algo sobre lo que las reflexiones importantísimas que nos dio el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Imagínense nada más cómo se estaría de acostumbrado a que había pues gobiernos prácticamente con un servilismo pues abrumador, que se piensa que se debe de estar como secuestrados los gobiernos. Estaban acostumbrados a que los gobiernos pues estaban secuestrados, amenazados, y ahora se tienen acciones, se le explica a la ciudadanía. Fíjense lo importante de la información. No digo que solamente escuchen la mañanera, pero es básico que se escuche la mañanera para que escuchemos una voz, que escuchemos todos los análisis. Y aquí es importante que no solamente, por supuesto, que escuchamos a nuestro presidente, pero también escuchamos a los funcionarios y pedimos que se nos den datos y también pedimos que se aclaren cosas. Entonces es un espacio muy importante, y en este tenor es también la reflexión de que nos demos cuenta de qué tamaño es el momento histórico que estamos viviendo, con qué intereses tan diversos se está enfrentando, a cuáles tanto el gobierno de México como buena parte del pueblo mexicano, y que aquí a nadie conviene. Tampoco son los tiempos de antes, de hace un siglo, de hace 50 años. Ahorita un levantamiento en México no le conviene, como ni ahorita ni nunca, ¿verdad? Ni a ningún país. Pero siendo vecinos precisamente de Estados Unidos no les conviene absolutamente a nadie. Y entonces aquí lo que sí es que se habla de frente a la sociedad y se nos dan datos que debemos de conocer, y parte de lo que debemos de conocer y es recapitular con todos estos mega intereses contra los que se lucha para simplemente equilibrar el que se tenga por seguridad nacional los recursos, solamente tanto como los de medicamentos, los energéticos, el agua,
un tema tan fundamental, como que también por ahí hay del mismo partido Morena quien se está haciendo así como que no escuchan para hacer la reforma que se tiene que hacer sobre la ley para el agua. Se están quedando con la ley que se dejó anteriormente con los intereses totalmente depredadores y privatizadores del agua. Y aquí ya también hay personajes que se pusieron ese escudo, que creen que es un escudo, pero que los ciudadanos debemos de estar alerta. Y esto no quiere decir que demos carta blanca, que pensemos que de otras facciones de partidos. Aquí son los intereses, por eso hay que estar vigilantes y atentos a todo esto. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, lo escuchamos con atención. Sí, efectivamente, licenciada, muy buena tarde a todo el amable auditorio, maestro Sánchez Mena, maestra Ceci Tapia. Pues sí, cuando escuchamos este amague, este anuncio de el paro de los gaseros en la Ciudad de México, porque inmediatamente se escuchó el grito desgarrador de que los márgenes de utilidades eran terribles y que la economía se podía colapsar. No sé por qué se me viene a la memoria más de 40 años enfrente de las costas de Isla del Carmen, pues estamos quemando el gas de las de la zona de Cantarell, en la zona de Atasta, en los plantas de recomprensión, y nunca se ha hecho ningún tipo de inversión por parte del gobierno federal anteriores al actual, y sí se lograron a realizar una serie de acuerdos y convenios de importación de gas de empresas en donde en sus países no hay gas, pero ellos tienen la concesión, sobre todo empresas españolas. En el momento en que se anuncia este paro, obviamente tiene una intención golpista, una intención de generar una reacción en la ciudadanía, pero yo creo que hay algo que va quedando claro poco a poco, y lo estamos viendo precisamente cuando José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, pues anunció hace 2 horas que ya levantan el paro que habían anunciado para arrinconar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, y que van a vender el gas, están distribuyendo el gas, como usted señalaba hace un momento este ejercicio, y van a buscar un diálogo con la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de la misma. ¿Esto qué nos demuestra? Que estamos ante gentes que se beneficiaron en el uso del poder, ya no tenían sometido al gobierno, el gobierno en los 3 niveles pasaron a convertirse en activos empresariales. Teníamos gobiernos gerenciales en donde la visión en este sentido era un gobierno quebrado y un empresario multimillonario, sin que esto importara la afectación económica que ello puede generar. La realidad hoy es totalmente diferente. El presidente de la República tiene los datos claros en este sentido, y lo voy a decir con la palabra que corresponde. Hoy el chantaje no funcionó, el intentar generar caos en el país se diluyó, y a José Adrián Rodríguez, presidente de esta agrupación, pues va a hacer lo que tiene que hacerse en un país donde se gobierna sin intereses económicos ni facciosos, buscar el diálogo, porque antes de los intereses muy respetables que puedan tener las empresas está precisamente la viabilidad, la economía y las circunstancias que se están viviendo en este momento de la pandemia. Sabemos todos perfectamente que hay 2 clases de gas que se utilizan en nuestro país: el gas natural, que se encuentra en sistemas de distribución a costos más bajos, y ese gas LP, que es el que impacta a la mayoría de la ciudadanía, y donde obviamente un movimiento de esta índole generaría una circunstancia muy difícil para la economía del país. Hay que recordarle a todos los concesionarios que el gobierno es, y a través de la CNER y a través de la Comisión Reguladora y de Pemex, es el que les da esta concesión, y si no se apegan a las nuevas reglas donde ellos no gobiernan ni mandan, pues simple y sencillamente
se tendrá que aplicar la lógica, una lógica social, una lógica que no va contra la empresa, sino todo lo contrario, va contra el abuso de poder y el tráfico de influencia convertido en gobierno empresarial. Ese sería mi análisis en este sentido, y ahí está la nota, ya está circulando en las redes, donde la Unión de Gaseros ya pararon este movimiento. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente saben que no tienen la razón y no asustan, por supuesto, a un gobierno por el sustento popular y con la solvencia moral que tiene. Y además hablando de frente, maestro, claro, como nunca antes se hacía con el pueblo de México, con sus gobernados y explicándoles cuál es la problemática. Maestro querido, vamos a ir un corte, no quiero olvidar de mencionarle un tema que está presente por ahí, lo de las playas. Y nada más antes de ir a ello, otro tema que usted de manera reiterada ha comentado, maestro, también, es esta cuestión de la exportación del camarón ribereño a Estados Unidos. En este caso es el ribereño, ¿no? Para evitar más afectaciones económicas y sociales en este sector del que usted luego nos habla, estando en esa región bellísima de nuestro amado México. Se está resaltando que el impacto económico y social que representa la captura de camarón ribereño para el bienestar de más de 63,000 pescadores mexicanos y sus familias, así como para más de 254,000 personas que dependen de esta actividad. Así es que ahorita está habiendo una serie de acuerdos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Estemos alerta, queridos amigos. Esto está pasando con el gobierno de Estados Unidos, pero donde el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo, y con el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, están trabajando en coordinación con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para este tema, con Marcelo Ebrard Casaubon. Vamos a dar seguimiento, maestro, porque este es un tema muy sensible también allá en Campeche. Y regresamos con las playas. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues, queridos amigos, regresamos con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, con este tema, que no se nos olvide que el gobierno de México puso fin a la privatización de playas. Se presentó y se publicó el decreto que presentó por el Congreso, está firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el gobierno de la Cuarta Transformación, precisamente con el fin de que la privatización de las playas a favor de intereses particulares pues no estén en las circunstancias como están, y que incluso pues violentaban lo que es el derecho de libre tránsito. Pero bueno, nos enteramos en días pasados por su voz, maestro querido, sobre precisamente que aparecen nuevos dueños pese a las clausuras y la privatización de zonas de playas, y que es imparable. Hay clausuras y vuelven a abrir. ¿Qué es lo que está pasando allá en Playa del Carmen, maestro querido? Sí, Perdónenme, en Ciudad del Carmen. En Ciudad del Carmen. Adelante. Sí, así es. Pues esta zona tiene una característica muy singular, porque hay terrenos que se han ganado a la playa por el arrastre del material pétreo que viene precisamente de la laguna de Términos, que es un área natural protegida única en el mundo por sus características en la mezcla de los ríos que desembocan y en donde se genera la reproducción del camarón cristal, del camarón rosado y del camarón café, que llegó a ocupar antes de la llegada de petróleos mexicanos el primer lugar del mercado internacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue desplazado por la actividad petrolera. Pero lo que hoy estamos viendo no solo es esta serie de datos interesantes, sino que pues a partir de que se anuncia un segundo boom petrolero que está incrementándose el precio del petróleo, la reactivación de la actividad de exploración y producción, y que termina un gobierno priista
pripanista, donde se caracterizó fundamentalmente la influencia política de España con el grupo energético del sureste, con el grupo Noval, que vinieron supuestamente representando a la corona española y devastaron costas, privatizaron un área conocida como Champotón Resort and Spa, un área de anidación natural, y que pues finalmente confirmaron que era un grupo fraudulento, que lo hicieron en Argentina, lo hicieron en Panamá y lo hicieron en Champotón. Pues ahora resulta que hay una serie de desarrollos que nadie está en contra de que haya estos desarrollos, licenciada Celeste, amable auditorio, pero si estamos en un área natural protegida, en donde hay zonas de anidación, en donde se tiene perfectamente regulado, no entendemos cómo del kilómetro 25 al 35 de la noche a la mañana aparecen un sinnúmero de propietarios pegados a donde está el tendido eléctrico, robándose las piedras de las escolleras y edificando una serie de casas similares a las que se hicieron, no solo en Champotón, Resort and Spa. Si venimos recorriendo las costas del Carmen, nos encontramos otro desarrollo denominado Playa Esmeralda, que se privatizó. En el caso de Champotón, Resort and Spa, del Grupo Noval, hasta hubo un libramiento para que la gente, el ciudadano común, no fuera indiscreto, no interrumpiera esa zona privada de alta plusvalía, que terminó siendo un megafraude en el gobierno de Felipe Calderón. Pues hoy aparecen nuevos propietarios con documentación notariada, con documentos registrados en el registro público de la propiedad, con aval del ayuntamiento de la Isla del Carmen, con escrituras de áreas que pertenecieron a la comunidad, que pertenecen al gobierno de la República, al gobierno del Estado, y en donde por supuesto se ha hecho una campaña en contra de esta disposición directa y abierta del presidente Andrés Manuel López Obrador de no permitir la privatización de las playas, y con toda la cachaza del mundo, y lo digo con todo respeto, pues se manejó que eso se estaba dando porque así se había documentado por la Profepa, la Semarnat e incluso la representación del gobierno federal en el estado de Campeche. Eso ha sido ya desmentido tajantemente, y las acciones del gobierno de la República, que no tienen eco en el Ayuntamiento del Carmen y que obviamente va a traer muchas consecuencias, porque es increíble ver en estas áreas naturales protegidas y áreas federales, notarios públicos dieron fe de compra-venta, privatizaron estas áreas del registro público de la propiedad, le dio registro directo. Maestro querido, ojalá, ¿quién está al frente, perdónenme, de esta demarcación? ¿Quién es y a qué partido pertenece? Bueno, estamos hablando de un presidente municipal, se llama Óscar Rosas González. Él fue senador de la República y se le vincula también con el grupo priista, y se le vincula con el grupo de gentes que se estuvieron recibiendo sobornos a través de la Valle Mauri. Se le vincula directamente con un grupo empresarial que comanda en la península de Yucatán, que además es muy poderoso, el señor Emilio Gamboa Patrón. Estamos hablando de gente muy poderosa. Esa presunta vinculación de la que usted habla, ¿hay documentos sobre ello? Hay desarrollos inmobiliarios, ya incluso hay una empresa que se llama Tuluncito, que son gentes, todos ellos directamente y familiarmente vinculados con él. No olvidemos que incluso el grupo Eivia, hasta islas y muchas áreas, este grupo fue famoso porque fueron junto con Oceanografía los que financiaban las campañas políticas del Partido Acción Nacional. Sí, desde la época precisamente de Fox y Calderón. Ok, maestro, ojalá se pudiera documentar, así como la cuestión de estos notarios, este tipo de cosas, que hay que irle poniendo nombre y apellido y que se investigue, digamos, no estamos dando una acusación, no somos autoridad, pero sí señalamientos para que las autoridades y los mexicanos sepamos de quiénes se tratan, porque pues están al frente de responsabilidades tanto públicas como
como privadas, pero también con entidades que tienen y deberían de tener mucho respeto y que sin embargo han sido muy señalados como algunos consejos de notarios o algunos notarios. Entonces hay que dar seguimiento a esto y a las autoridades, maestro querido, ojalá y se pueda tanto para el diario de Voces del Periodista como para la revista. Por supuesto, estamos trabajando en un reportaje, sabemos de la apertura que siempre ha tenido Voces del Periodista con nuestro director, el maestro Maurice Salum, y ustedes saben perfectamente que nunca hemos sido irresponsables al hacer señalamientos. Claro. Vaya que nos ha costado, incluso hemos pagado las consecuencias, pero pues esta es la labor que debe hacer un periodista y no sentarnos a ver por temor a porque tienen nombres muy fuertes y están gentes muy vinculadas. Esto es patrimonio no de esta generación, de todas las generaciones, y además está impactando demoledoramente la reproducción de tortugas, de quelonios y de toda la zona que corresponde. Hay que dar seguimiento y hay que aportar lo que nos toca como mexicanos, exponerlo a la opinión pública y que las autoridades tienen la responsabilidad de dar seguimiento y ser contundentes. Si hay esas fallas, realmente que se haga algo, no solamente que se quede en el papel, que realmente estén las consecuencias de las que mismo el señor presidente ha pedido que se le ayude para acabar con la corrupción. Y si ese es el caso, pues a aportar como siempre usted lo ha hecho, maestro querido, a pesar de todo lo que usted ha dicho y bueno, valientemente, y cuyo único interés es el amor a México. Ustedes pueden checar y constatar con la historia Voces del Periodista a lo largo de más de 20 años, ya casi 30 años, la consecuencia que hay de los hechos de entonces con el ahora, y pues el único interés que ha habido es precisamente el informar de una manera documentada. Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Yo le pediría de favor a Ceci Tapia, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, una reflexión ya de salida, por favor. Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste. Pues, bueno, en las redes sociales anda un HT que habla del trabajo en casa. Entonces yo creo que estas reflexiones después de tantos días de pandemia y saber que regresan o que los niños regresan, etcétera, yo creo que sería muy importante que alguien que viera, pues cita y lo lea, porque el trabajo en casa ha sido muy aleccionador. Ese es mi comentario, ojalá que continuemos así. Exactamente, yo coincido con tu punto de vista, Ceci, querida. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Pues nada más a complementar lo dicho por don Enrique Pastor Cruz Carranza, de esta información que sobre el retiro de las protestas, del paro de los gaseros, y solamente agregar que pues el mejor arte de gobierno pues es el diálogo y la negociación. Esperemos que esto se dé así y que no se compliquen las cosas. Exactamente, maestro, siempre la negociación teniendo como punto referente y como base la dignidad y lo que debe de privar para todos, que es el bienestar común. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, gracias a ustedes, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias, ¿por qué? Porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Sigan apoyando estas frecuencias, es muy importante. Frecuencias cuyo principal objetivo es el servirles a ustedes para que escuchen todos los puntos de vista y ustedes normen su criterio. Queridos amigos, un abrazo y un beso tronadísimo. Nos vemos en la próxima. Gracias.